Muy buenas noches, mis estimados amigos, mamás y papás que se han conectado a esta clase maestra. Una clase maestra eh, dirigido justamente para los que tenemos hijos adolescentes. Sin embargo, varios me preguntaron si podrían estar los papás que tienen hijos más pequeños o más grandes, y sin lugar a dudas estoy totalmente convencida de que esta clase no solamente va a ayudar para los que tenemos hijos adolescentes, sino también hijos más pequeños hasta hijos adultos. Y sin lugar a dudas, el primer beneficiado vas a ser tú. Elegí esta clase el día de hoy. Vamos a estar en un espacio de 1 hora como máximo. La vamos a dividir en tres partes. La primera parte, la teoría, ¿ok? Porque necesitamos diferenciar bien qué es estrés y ansiedad, que no es lo mismo. Luego voy a brindarle algunos recursos y en la tercera parte algunas preguntas que ustedes puedan tener con toda libertad. La pueden escribir en el chat o alzar su mano y lo vamos trabajando. ¿Ok? Muy bien. ¿Tu hijo está estresado o ansioso? ¿Cuál es la diferencia entre estresado y ansioso? Hay ahorita un libro bestseller ya que ha salido sobre la generación ansiosa. Esto lo escribe un psicólogo social de Estados Unidos, Jonathan Haidt, y él señala, ¿no? Dice, ahorita la generación Z, o sea, los chicos de entre 15 años, 16 años, ¿ok? Son chicos que están su nivel de ansiedad del 2010, ha subido la ansiedad y ha subido la depresión. Entonces, ¿a qué se debe esto? Dice, probablemente, coincidencia, no, él no lo afirma, dice, coincidencia o no, una de las causales de por qué se ha podido dar eso, lo relaciona el psicólogo, es porque en el 2007, si no me equivoco, Steve Jobs lanza los celulares, ¿ok? Y el libro, si ustedes lo leen, es un libro que de verdad es muy bueno y lo recomiendo, después lo voy a poner. Él habla, ¿no? Que en Estados Unidos se incrementó en las chicas el 14,5% y en los niños el 16%. Entonces, esto es bastante elevado. Y él en todo el libro menciona acerca cómo ha influenciado de manera negativa el exceso del uso de celulares. Y el otro punto que también lo menciona, en la cual estoy completamente de acuerdo, es que esta generación de papás, nosotros, hemos caído en la trampa de la sobreprotección, ¿ok? Entonces, la sobreprotección, habla él, que impide que los padres pongamos límites, reglas, ¿no? Y vengan a consulta muchas veces y me dicen, no, no me quiere hacer caso, mejor no le digo así, o se resiente, ¿no? El papá le dice algo, ah, ya, lo deja de hablar, le deja de hablar al papá, ¿no? Le deja hablar a la mamá. Entonces, es como la generación de cristal, algunos lo llaman, pero hay una sobreprotección excesiva. Entonces, estas dos causas, dice, ha hecho que esta generación Z, ¿ok? Los adolescentes actuales estén desbordados en el tema de ansiedad. Ahora, esto es lo real, esta es la estadística. Sin embargo, ¿ok? Ustedes tienen que tener claro estos conceptos. Aquí hay 5 palabras claves que tenemos que diferenciarlas. 5 palabras. Y no solamente es para el nivel de adolescentes, sino también como papás o como personas adultas. No es lo mismo el estrés que la ansiedad, una fobia, un estrés. ¿Y por qué es importante tener la adecuada definición? ¿Por qué? Porque si yo me equivoco en la definición, voy a tratar a esa persona de manera equivocada. ¿Ok? Entonces, en el primer rectángulo, ustedes tienen ahí el miedo. El miedo es una emoción. Les pregunto, y me hacen así si no pueden hablar de pulgar arriba o pulgar abajo. Es una emoción que funciona, que es buena, por utilizar ese término, bueno o malo, que es una palabra más común, pero no es lo ideal, pero vamos a utilizar. El miedo es una emoción, buena o mala. Pongan su pulgar hacia arriba los que piensan que el miedo es mala y pongan su pulgar hacia arriba el que piensa que es buena. A ver, ¿qué piensan? El miedo. Ya, José Luis, Miriam también dice buena, ¿ok?
Rebeca, buena, muy bien. Muy bien, sí. ¿Por qué es bueno el miedo? A ver, ¿quién me puede decir? Active su micrófono y me puede decir. ¿Por qué es bueno el miedo? Deme una razón. Una razón. José, porque te hace reflexionar. ¿ya? ¿Qué más? Ya ¿Qué le más? toca a ¿Por otro. qué? José dice, porque te hace reflexionar. ¿Qué más? ¿Cuál es la función que cumple el miedo? A ver, activa tu micrófono y me puedes responder. ¿Cuál es la función adaptativa, buena del miedo? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué función cumple el miedo? Doctora, porque te hace reconocer tus zonas más sensibles. Ya, sí, te hace reconocer tus zonas más Buenas sensibles, pero noches. hay Buenas una noches, palabra doctora. clave. ¿Y sabes cuál es la palabra clave? Que el miedo siempre, y es un siempre, te va a proteger. Entonces, jamás, jamás le digas a tu hijo, no tengas miedo. Jamás te digas a ti, no tengas miedo. No, no tengas miedo, Eli, vas a hacer tu clase maestra y mira qué te van a decir eso que lo otro. ¿Por qué? Porque el miedo cumple la función de protección. El miedo, si tú estás caminando en una calle oscura y tú te das cuenta que vienen dos personas hacia ti y tú ves que uno saca un arma blanca como un cuchillo, ¿qué vas a hacer? Gracias al miedo, tú te vas a alejar, vas a buscar una tienda. Entonces, el miedo nos protege. Es por eso, mis estimados papás y mamás, el miedo, como está ligado a la ansiedad, en general, la ansiedad no es mala. La ansiedad va a ser nuestro compañero de viaje. ¿Ok? Y mira, tenemos el miedo, que es la emoción que nos protege, y el miedo se activa un poquito más, que es el eustrés, o sería el estrés positivo. Por ejemplo, mañana en tu trabajo tú tienes que entregar un pedido de venta, no lo sé, y tú sientes estrés. Y ese estrés es bueno porque te va a motivar a cumplir con el objetivo. Si tu hijo tiene exposición, y él comienza a hacerse así, ¿no? O comerse las uñas, o se jala los pelos. Y tú le dices, pero no tengas miedo, ¿cuál es el problema? No, 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 ese es eustrés, es positivo porque a él lo va a llevar a decir, tengo que estudiar, debo estudiar, ¿ok? Necesito estudiar para que me quede memoria para poder exponer. Ese eustrés, cuando se toman las placas a nivel cerebral, se activa, ¿ok? Está constante en el ser humano porque es miedo, es el miedo bueno, digamos, ¿ok? Que nos va a llevar al logro de nuestros sueños. Ahora, hasta ahí, si nuestro hijo presenta un estrés, ¿no? Por una tensión en el examen de matemáticas, una dificultad, estamos bien. Esto pasa al estrés. El estrés también es una emoción que ya es crónica en el tiempo, ¿no? O sea, siento estrés, ya lo resolviste y vuelves a sentir estrés. Estás en un lugar tranquilo y sientes estrés, ¿no? Y el estrés se va a ir evidenciando, por ejemplo, con dolores de cabecita, tal vez, o no puedes dormir. O sea, ya sabes que tienes que exponer, pero comienzas un poco a, a exagerar en las conductas que tu hijo puede tener. ¿Ok? Entonces, si tú lo observas, bueno, mañana tiene su exposición. Ya, hasta ahí. Está bien que tenga miedo, está asustado porque se va a parar al frente de sus amigos y justo le salió el granito acá y para él un granito es, uy, se ve el más feo, entonces estamos bien. Pero si ese estrés continúa en el tiempo de nuestros hijos, ahí donde se convierte en ansiedad. Miren los niveles, ¿ah? Porque en los TikToks, en las redes sociales, aparecen diagnósticos de frente para la ansiedad y de verdad que eso no es así. La ansiedad a veces puede darte que estás en un momento de todos los meses de estrés porque no lo sé, pues tu hijo está sufriendo bullying o de repente hay mucha agresión, no lo sé cuál sea la situación o de repente hay problemas de la pareja, entonces él está en constante estrés y entonces eso al transformarse en una ansiedad, lo que va a provocar en él que de repente en algún momento esté tranquilo y comience con taquicardias, no sé si alguien la ha experimentado, y comienza que el corazón acelera, hace pa, 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 pa,
tuve un chico así que se le aceleraba tanto que él ya sentía morirse, ¿no? Me muero. Y comienza a jadear, ¿no? A tal nivel que el dióxido de carbono, lo que cuando tú exhalas, este exhalar, que es dióxido de carbono, opaca el oxígeno, ¿ok? Entonces, y eso hace que tu respiración se acelere, eso hace incluso que vomites y eso hace, ¿ok? Que te paralices, ¿ok? Entonces, cuando se llegue a esos extremos, ahora yo le voy a enseñar algunas técnicas que se puede trabajar. Ahora, ¿por qué se llega a esos niveles? Porque el miedo, como es una emoción de proteger, el cerebro ha sido diseñado para protegernos. Entonces, si vemos esto en los tiempos antiguos, el ser humano siempre era protegerse, ¿no? Cuidarse de los animales, la casa. El cerebro sirve para protegerte. Entonces, si tu adolescente está calmado un día, tú dices, pero está tranquilo, y en eso entra en ansiedad, su cerebro le dispara y le dice, oye, no, 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 tienes que estar en modo estrés, tienes que estar asustado, tienes que estar mal, porque eh, eso no es normal en ti. Entonces, así se va dando los momentos de ansiedad. O sea, el estrés es, yo siento nervios, me como un poquito las uñas y de ahí me tranquilizo y puedo estar calmado. O sea, puedo tener mis espacios de calma. La ansiedad no. Ya no puedo dormir, ya no puedo dejar el celular, porque si dejo el celular, me pongo ansioso, comienzo con la agresividad exagerada, insultar a mi mamá, a mi papá, o hasta alzarle las manos. O sea, es una ansiedad así que se presenta. Y esos casos ya no es porque el adolescente esté en su etapa de adolescencia. No, ahí es algo que él no está regulando bien. Hay un problema de fondo frente a esa ansiedad. ¿Ok? Y luego tenemos las fobias. Las fobias tienen que ver con, por ejemplo, ¿no? De repente tú le tienes fobia a las cucarachas, ¿no? Entonces, puntualmente, tú sabes, ves a lo lejos una cucaracha y prefieres caminar 2 cuadras antes de pasar. O conozco a alguien que prefiere subir 15, 20 pisos y no subirse en ascensor. Esa es una fobia. Entonces, el tratamiento es diferente. Entonces, papás, estos conceptos necesitamos diferenciarlos bien, porque la idea no es etiquetar a nuestros hijos, sino lo que yo vengo a proponerles, porque es algo que a mí me funciona también con mis hijas, es primero validar su emoción. O sea, yo tengo que aprender como papá y como mamá a validar su miedo y quitar eso que nos enseñaron a nosotros, que el miedo es malo. ¿Y cómo lo valido? Yo les voy a dejar estos PPT, los voy a compartir. Validar es decir, entiendo que sientes miedo, entiendo que estés estresado, entiendo. Esa palabra entiendo es muy poderosa. Cuando yo valido la emoción, ¿ok? Estoy acercando a mi hijo a conectar con él. Cuando tú validas, si tú estás, por ejemplo, estresada por algo, entonces, wow, Eli, ya. A ver, Eli, calma. Y hago algunos ejercicios que les voy a enseñar cómo calmar la ansiedad. Pero recuerda, la ansiedad, si le vamos a poner este nombre, va a ser nuestro compañero de viaje. ¿Por qué? Porque la ansiedad tiene un componente que es el miedo. Y si el miedo es una emoción inherente al ser humano, quiere decir que siempre se va a evidenciar. Entonces, la ansiedad, la única vez que va a desaparecer, va a ser el día que nos muramos. O sea, toda la vida nos va a acompañar. Por eso que en las últimas investigaciones científicas, neurocientíficas, ya no lo vemos a la ansiedad, o sea, como una enemiga. Yo sé que como psicóloga yo tengo mi DSM-5, donde dice ahí trastorno de ansiedad y varias cosas. Sin embargo, ya en las últimas investigaciones, la ansiedad la estamos tratando como síntoma, ya no como el problema. La ansiedad es un síntoma. Hay algo siempre detrás de la ansiedad, ¿ok? Y ojo, si tú ves que tu hijo está estresado o ansioso, dependiendo cuál sea, ¿ok? Si tú le dices todo el tiempo, estás ansioso, ¿cómo se va a comportar tu hijo? De manera ansiosa porque le estás etiquetando.
Una de las cosas, si ustedes lo pueden ver en el YouTube, las últimas personas como Joe Dispensa, la doctora Caroline Lai, la doctora neurocientífica Nazaret Castellano, Marian Rojo, puedo nombrarla porque he leído un libro de cada uno de ellos, va a decir, el lenguaje crea realidades. ¿Ok? Entonces, una cosita bien puntual que todo padre y madre tiene que entender es que cada vez que tú le das una etiqueta a tu hijo, lo estás llamando por ese sobrenombre. El hijo no va a diferenciar si tú estás enojado o no estás enojado. Entonces tenemos que cuidar mucho de las etiquetas. Decirle, eres ansioso o tú no puedes o tú no sabes. Las etiquetas son declaraciones. Tú estás declarando algo en la vida de tu hijo o tu hija. Y eso es algo como el lenguaje genera realidad, es muy poderoso. Por eso la forma como te tratas y cómo te diriges a tus hijos es algo que tenemos que ser muy intencionales en cuidar. Porque nuestros hijos, hay un buen libro también al respecto, son nuestro espejo. Y nuestros hijos muchas veces es la proyección de muchas heridas que tú y yo tenemos. Lo que yo te puedo decir es que yo que soy una persona muy intencional en mi crecimiento, cuando me di cuenta, al menos con mi hija la mayor, que cometí errores y decidiera hacer un programa para padres ahí, cuando yo empecé a sanar, hubo más libertad de acercamiento y conexión con ella. Entonces, estos conceptos, o sea, primero pregúntate tú, ¿cómo están tus niveles de estrés tú? ¿Cómo tú estás manejando el tráfico? El jefe renegó o cuando no hay el ingreso, no lo sé. ¿Cómo lo estás manejando? Porque eso es lo que tú proyectas, ¿ok? Entonces, hay una diferencia bien clara entre estos conceptos y yo quiero que hasta aquí, si hay alguna pregunta, me la puedan hacer y quiero saber y estar segura que ustedes entienden esta diferencia porque esto es muy elemental. ¿Ok? Entonces Mm. siéntense la libertad de, en estos momentos, hacerme las preguntas respecto a lo que estamos escuchando. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, claro, José Luis, dime. Ok, tú has hablado de cómo nosotros les hablamos a ellos, cómo los podemos etiquetar sin querer o queriendo, como Sí, sí, sea, sin querer. pero ¿cómo sabemos cómo se hablan ellos? Es decir, se levanta mi hija, el hijo, y dice, hoy día me siento fuerte, no me voy a enfermar, soy guapo, soy estudioso, voy a salir adelante. ¿Cómo saber si se hablan positivamente, no? O de Yo te repente voy a han aprendido responder. mal de nosotros, han aprendido Ya. mal y se repiten. Ay, no valgo para nada, nunca me sale nada bien. Entonces, yo soy yo no puedo, yo no puedo, yo no sé y bla, bla, bla. ¿Cómo saber eso? Si se Es puede, una ¿no? muy buena pregunta. Te voy a responder con un ejemplo. ¿Ok? Em, Cuando un hijo, por ejemplo, ah, dime un valor que tú tienes, José Luis. Dime un valor que tú consideras que tiene, de los varios valores que tú puedas tener. Dime un valor que tú tienes. Perseverancia. Perseverancia, ok. ¿Y cómo Claudia, ¿no? Se daría cuenta, ok, que tú Paola, eres perseverante. ¿Tú se lo has dicho? Si yo le preguntara a ella, oye, Claudia, ¿realmente José Luis es perseverante? ¿Ella qué me respondería, José Luis? sí, ¿Y sí, por qué porque ella sí, me respondería así? porque me ha visto haciendo, ay, esto no, estoy en proceso de hacerlo, ya, ya me salió, ya lo hice, ¿no? Me tomó Ok. X horas, días, otra Exacto. vez hice una estrategia para lograrlo, ya, ya me salió, no sé, algo Ok. así. Entonces, nuestras acciones van a hablar más que nuestras palabras. El qué refleja el padre. Si el padre, por ejemplo, tú no tuviste necesidad de decirle a Claudia, Claudia, enamórate de mí porque soy perseverante. Ella vio algo en ti, oye, mira, ve, no, bien trabajador, ¿no? Lo vio en tu hecho. Entonces, si el padre muestra a su hijo y llega a casa, ay, sí que el tráfico fue pesado, horrible, ya dame de cenar, ¿qué hay de cenar? Mira, que esto, que el otro. ¿Cómo va a reaccionar ese hijo con sus amigos?
Si el padre llega y lo primero que hace es sentarse en el sofá, o la mamá, a ver televisión, al fondo hay sitio, ¿por qué el hijo tiene que llegar del colegio a hacer las tareas? Una de las cosas que los padres tenemos que aprender, y le digo porque esto funciona, ojo, es enseñar con el ejemplo. Yo no tengo necesidad de enseñarle a mi hija que tienen que ser honestas. Yo sé que son honestas y que pueden tener amigas deshonestas, pero yo sé que son honestas porque jamás han visto a su papá y a mí hacer algo deshonesto. Y es más, cuando nos han visto que cuando nos han dado más en un restaurante, más devuelto, y no se han dado cuenta, hemos regresado con el carro y Cristian lo ha devuelto. Entonces, ¿qué estás proyectando, mamá, papá? El Los ejemplo. hijos es como si tuvieran un radar y están observándote cada detalle. A veces mi hija me dice, mamá, ¿estás molesta? ¿Te preocupa algo? Y yo no les dije nada. Ellos lo van a notar en mi rostro o en mi postura. ¿Cómo tú llegas a casa? Una de las cosas que los papás tienen que aprender es que si yo le digo a mis hijos, dejen los celulares, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta que pasado cierta hora yo no respondo el teléfono. Porque la regla en mi casa es que mis hijas no pueden responder el teléfono después de cierta hora. Entonces, ¿cómo yo le puedo decir a ellos no respondan si yo no lo voy a hacer? Y yo sé que tengo compromisos, yo sé que tengo reuniones, pero les puedo decir honestamente que nunca nada es debido a muerte, que todo puede esperar. Entonces, yo no lidio con mis hijas en cuanto a celulares, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos nos ven que dejamos, que jamás utilizamos un celular mientras comemos. Jamás, ni su papá, no atendemos ni llamadas, porque es nuestro tiempo de almorzar. Entonces, si yo le enseño con el ejemplo, ya no hay necesidad. ¿Y qué pasa? Cuando a la pregunta de José, Luis, ¿pero qué pasa si sus amigos? Es interesante, los viernes, de repente por ahí escucho un ruido, vienen las amigas de mi segunda hija. Y mi hija tiene sus reglas. En mi casa, como ella recién va a cumplir 13, ella no puede ver películas mayores de 14, 15 años, porque la regla es que tiene que decir 12. Eso es algo así, así. Tanto la mayor como la menor. Entonces vinieron sus amigas y hace un rato yo estaba aquí trabajando, terminando de repasar la clase, y sus amigas, yo escuché que decía, hay que ver esta película, que por aquí, que por allá. Y yo a ella le decía, tengo que preguntar a mi mamá. Y vino, mamá, en septiembre cumplo 13, ¿puedo ver esta película? Porque ya sabe, yo no veo cosas que tampoco son indebidas, o sea, ya sabe respetar las reglas, porque nosotros ¿qué hacemos? Respetamos sus tiempos, respetamos sus horarios, respetamos su hora de jugar, respetamos, ¿no? Que quiere divertirse. Y como yo la respeto, por consiguiente ella me devuelve respeto. ¿Se dan cuenta? Entonces, una de las cosas, por eso es difícil ser mamá y papá. Y es difícil porque uno tiene que trabajar primero en uno. Pero es una oportunidad que los hijos nos dan. Si en este momento tu hijo o tu hija está teniendo problemas de ansiedad con el estrés, pregúntate, ¿qué puedo hacer yo para mejorar? Te aseguro que el 70% de la conducta mejora. Sí hay casos de conductas específicas que hay que trabajarlo con el adolescente. Sí hay. Pero el 70% de sus conductas, ok, inadecuadas, es producto que algo no está caminando bien en casa. O sea, yo no quiero decir, ah, es mala y esto, no, yo no quiero decir tampoco, yo no tengo desafíos, por si acaso, no, no esto, pero sí le puedo decir que el 70% por experiencia personal de ser mamá y de ser psicóloga, lo veo eso en cambio. Cuando tengo papás comprometidos en mi terapia con los adolescentes, uf, la conducta cambia más rápido. Pero cuando tengo padres que no se comprometen, se hace más largo porque tengo que trabajar solo con el adolescente. Entonces, es muy importante por eso tenerlo en cuenta y tener las diferencias. ¿Cómo es un adolescente con ansiedad o estrés? De repente se estresa porque tiene campeonato de fútbol, de repente se estresa porque tiene examen de matemáticas, pero si tu adolescente está todo el tiempo
con el celular activado, con muchas quejas de que está golpeando a, a sus amigos, golpee y golpee, que falte el respeto de repente al profesor, que ya le respondió, ojo, hay que pedir ayuda. Sí, que ya no sabe, que está bien ansioso, dice, pero no se controla. Y en verdad, o sea, si ya está en un nivel ansioso, necesitamos correr y pedir ayuda, porque obviamente la adolescencia, si no se corrige, esa va a ser su modalidad de conducirse cuando sea adulto. Y ahí es más difícil, ¿no? Entonces, hasta allí, claro con los conceptos, ¿sí? ¿Todo claro? Sí, ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ok, gracias, Rebe, gracias. Ahora, ¿tienen ahí una hoja de papel? Pueden traer una hoja de papel, borrador puede ser. Ahí está, Rebe tiene. Traigan una hoja de papel. Puede ser una hoja cualquiera, rayada, cuadrada, ¿ok? Y si no la tienen, van a imaginar, yo tienen una imagen ahí. Pero quiero que ustedes comprueben algo, ¿ok? Para que vean que esto funciona. ¿Ok? Yo les voy a dar dos ejercicios de respiración y que esto lo pueden aplicar cuando los chicos estén en el colegio también. ¿Ok? Porque es fácil hacerlo. Como tienen un cuaderno, pueden utilizar su cuaderno block o atrás, ¿no? Entonces, para que ellos tengan, por ejemplo, si están, van a exponer, porque a los chicos más les cuesta bastante exponer, porque obviamente todo el mundo te está mirando. Entonces, y si justo le obligaron a cortar el cabello, pues no, a los varones le cortan corte militar, ay, no, que ellos, porque son adolescentes, se sienten, ay, que ya me veo feo, que, qué va a decir la chica, y si le gusta una chica. Wow, pobrecita, ¿no? Entonces, hay que darle recursos a nuestros hijos. Muy bien, entonces, dibuja un cuadrado en esa hoja, un cuadrado. Si la hoja es una hoja 4, puedes dibujarlo, un cuadrado no pequeño, sino en el centro de la hoja, un cuadrado más o menos grande. ¿Ok? Entonces, lo tienes cuando tengas el cuadrado, o en tu mente visualiza que el cuadrado que está en la pantalla, me hacen su señal, lo tienen el cuadrado, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, mira, hijo, cuando tú estés en el colegio, te dibujas un cuadrado atrás. Ahora, quiero que practiques esto. Con tu dedo índice, te vas al lado izquierdo de tu cuadrado y vas a hacer esto. Vas a inhalar, inhalar en 4 y sigues la línea del cuadrado. Exhala en 4, bajas. Anda a la izquierda en 4 y sube con tu dedo índice, inhalando, exhalando, perdón. ¿Ok? Los paralelas, el de arriba y abajo, inhalamos y los costados exhalamos. A ver, Sí. ¿sí? A ver, pasa tu dedo al Ah, cuadrado y haz la respiración. Inhala en 4, si puedes inhalar en 4 y concéntrate en tu respiración. a ver, haz inspiración, a ver, Ok. así, 4 veces, con tu Cuatro, dedo. inhalas 4 veces toda la línea del cuadrado. A ver, mírala. 4 veces, No, sí. exhala 4 hacia Uno, abajo. Otra vez inhala y exhala. Aun cuando esté con los ojos abiertos, le vuelves a decir, hijo, dibújate el cuadrado y con tu dedito. Otra vez, pero el truco está en que se concentre en la respiración. O sea, concéntrate en el aire que entra por tu fosa nasal. Tienes que sentirlo frío. Y el aire que exhalas por la boca, tienes que sentirlo calientito. ¿Ok? Y en la respiración es respirando por la barriguita, inflando la barriguita como si fuera un globo. No me hagan esto, así no me hagan. Como en el colegio nos enseñaban, ¿se acuerdan? En educación física, respire. No se respira así. No se respira así. Así no se oxigena el cerebro, señores. Esta respiración es sumamente inadecuada. La respiración es así. Acá está mi barriguita, no sé si se puede ver. Acá está. Y yo inflo mi barriga. ¿Ok? Tengo que inflar. Es un poco difícil de ver, pero tengo que inflar la barriga. ¿en serio? Inflo. Y exhalo. Es una práctica. Entonces, puede estar en toda la clase y él atrás con su hojita respirando. Y se concentra.
Ese es un recurso para ellos, por ejemplo. Y el otro, la estrellita que ustedes tienen ahí. Por cada puntita, inhalas, exhala. Y vas por toda la estrellita. ¿Ok? Entonces igual, hijito, acuerda tu estrellita. Entonces puede utilizar su manito. Miren, su manito puede utilizarlo. Haces así, hijito, tu manito sin que nadie te vea. Ok, inhalamos. Y mira, bajas. Como si los deditos como si fueran cerritos. ¿Ok? Siempre empieza, inhala, empezamos de acá. Hijito, ahí calladito. Inhalas por la nariz. El dedito. Estos ejercicios son bien sencillos, pero no porque sea sencillo significa que no es poderoso. La respiración es la base para todo control de ansiedad y de estrés, porque la respiración es lo único que está en modo presente, es lo único actual, ¿no? Estás aquí, estás en el aquí y el ahora. Si esto lo practicas siempre, que va a haber un momento, lo que me pasa a mí. Por ejemplo, como yo ya llevo años en la práctica de mi respiración, llega un momento que si yo estoy frente a una presión, ¿no? De una exposición o algo que me pone un poco más inquieta, angustiosa, digamos, entonces yo ya practico en automático mi respiración. Y eso hace Eli y me digo mis frases, ¿no? Que baje mis niveles. Entonces, empecemos con este ejercicio de respiración. Luego tenemos los ejercicios de enfoque. ¿Cómo enfocarte? ¿Cómo enfocarte, no? Porque ¿qué pasa con los adolescentes y con nosotros? Cuando estamos en niveles de estrés, viene a la mente, es que no puedo, no me va a salir bien, es que seguro va a fallar, es que no va a escuchar y comenzamos a rumiar como las vaquitas. A decirnos un montón de pensamientos negativos. Por eso, no es que sea mala la ansiedad. Nosotros tenemos que pelear contra la ansiedad. O sea, tenemos que convertirla en nuestra amiga. Ya apareciste ese estrés, ya apareciste esa ansiedad. Muy bien, ¿quién gana? ¿Tú o yo? Es una guerra, ¿ok? Entonces la idea es ganar y eso a nivel neurocientífico se ha comprobado que nosotros podemos gestionar nuestros estados emocionales, ojo, ¿ah? Entonces por la neuroplasticidad, así que no estoy aquí inventando, sino es algo que se ha comprobado. Entonces la postura de montaña es la postura que es, otra vez, cuando yo respiro manos abajo, hacia arriba y exhalo. Y si puedes poner tus pies abiertos, tus piernas abiertas, mira, prueba y vas a ver cómo te... Eso para mí es uno de mis ejercicios cuando entro en la mañana a la cocina. Yo me hago y aprovecho mi estiramiento, me quedo ahí y bajo. Este ejercicio también es bueno. Claro, el adolescente en su salón no lo va a hacer, ¿ok? Porque, ay, ¿qué va a decir? ¿Qué te pasa? ¿Ok? Pero es un recurso que si tú lo ves en tu casa, que está muy ansioso, está muy activado, está muy estresado, vamos, hijo, los dos vamos a estirarnos. Entonces lo puedes practicar con él y de pasadita le vas, que se vaya acostumbrando a esto. Ahora, ¿cómo aumentar la frecuencia alfa? Dice ahí. No voy a entrar en tanto detalle qué es la frecuencia alfa, pero lo que voy a decir para que no queden en qué significa eso. ¿Ustedes han observado a los niños de 5 o 6 años cuando juegan? Ah, ¿se acuerdan de sus hijos cuando tenían 5 o 6 años? Ah, ¿se acuerdan cuando jugaban con sus carritos o sus muñecas? Háganme así. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? Ok, se acuerdan. Ahora yo les pregunto. Cuando tú lo llamabas y él estaba imaginando que su carrito era un avión y convertía a Superman en superhéroe, y tú lo llamabas y le decías, Juancito, ven un ratito. ¿Te hacía caso a la primera o no? A ver, escríbame en el chat. O dígame, alguien diga, ¿le hacían caso a la primera o no? Seamos honestos. No, nada, se quedaban concentrados mirando su juego, lo que estaban haciendo. Muy bien, Rebeca. Eso se llama frecuencia alfa. Eso se llama frecuencia alfa. No sé, muchos papás castigan a los niños cuando no lo obedecen de esa edad. Y no es que
no quieren obedecerte, sino que están en frecuencia alfa. ¿Qué significa estar en frecuencia alfa? Que estás tan concentrado que lo estás viviendo. Entonces, como estás viviendo lo que estás haciendo, tu enfoque está en eso. Entonces, todo lo demás pasa desapercibido para ti. Y eso, mis estimados papás, es algo que va pasando los años, se va perdiendo. Y los adolescentes, por las cosas que van pasando, lo van perdiendo. Entonces, necesitamos enseñarles a activar esa frecuencia alfa, ¿ok? Para tener el enfoque. Cuando vienen los adultos, y me dicen, y hacemos el plan, y dicen, ¿por qué procrastino? Por qué dejo a última hora? ¿Por qué no hago? Muchas veces es porque estamos en modo tan, se llama el modo beta, ¿no? El modo que estamos para acá, arriba, adelante, atrás, multitask, ¿ok? Que nos hemos olvidado de estar en la frecuencia alfa. Ahora, yo les voy a enseñar con un ejercicio cómo activar su frecuencia alfa para que ustedes lo puedan ayudar a sus hijos, ¿ok? Especialmente cuando tiene exámenes, ¿ok? Cuando tiene exámenes y necesita estar concentrado. ¿No les ha pasado con sus hijos? Están estudiando y se distrae porque voló la mosca y pasó, no sé, la mariposa, ¿no? Entonces, se distraen con mucha facilidad porque les cuesta concentrarse, les cuesta estar en ese modo alfa. Entonces, hay que enseñarles a los adolescentes. Entonces vamos a hacer el ejercicio. A ver, cierra tus ojos ahí. Bueno, los que no tienen activado, veo solamente a Rebe y a José. Cierra tus ojos, ¿ok? Concéntrate en lo que te voy a decir. Y todos, todos, todos también, bueno, si estás manejando, no hagas esto. Dime cuál es la distancia entre tu oreja izquierda, piensa, la distancia entre tu oreja izquierda y la punta de la nariz. No me digas la respuesta, piensa. Dime cuál es la distancia entre la punta de tu nariz y tu oreja derecha. Dime la distancia que hay de tu punta de tu nariz hacia tu mentón, ¿sabes? ¿En pulgadas o en milímetros? Lo que tú quieras, piensa, para ti es más fácil esto. ¿Cuánto crees que mide tu lengua cuando está dentro de tu boca? ¿Ok? Abre tus ojos. ¿Sabes lo que ha comprobado la neurociencia cuando se ha hecho un electrograma con este ejercicio tan sencillo? Es como que te concentras tanto, por ejemplo, José dijo, ¿no? Pulgadas o milímetros, ¿qué estará pidiendo? Si lo mide en pulgadas o milímetros. Cuando se hace el electrograma, como estás tan enfocado en eso, ya estás en frecuencia alfa, porque estás enfocado en eso. Entonces, si tú te distraes, si tu hijo adolescente se distrae con facilidad, ok, hijo, concentrémonos. Muy bien. ¿Cuánta es la distancia de tu hombro derecho y la izquierda? ¿Qué? A ver, dime. Entonces lo llevas a concentrarse, a que se centre en una cosa. Entonces, cuando tú le ayudas a centrarse, ¿ah? Lo descuadras de ese momento de estrés que estás sintiendo o de ansiedad que estás sintiendo, entonces lo vuelves a enfocar. Sí, José Luis, dime. Sí, sí. Entonces, deberíamos invitarlos o motivarlos a que toquen, digamos, un instrumento que los obligue a concentrarse, inclusive hacer un Claro. deporte individual o tal vez colectivo como el vóley para las niñas que juegan un rol importante en el equipo, o sea, algo que las haga concentrar, o sea, media hora, una hora. Exacto. Por eso que es la generación ansiosa, porque en vez de hacer deporte los adolescentes, pasan mucho tiempo en el celular. Ya no hacen deporte los adolescentes, ya no salen al parque como tú y yo salíamos antes, ya no tienen relaciones con los amigos porque una vez estuve en una reunión de adolescentes y estaban al lado y se whatsappeaban. O sea, ni siquiera te acercabas para decirle hola amigo. O sea, ni siquiera eso. Y eso trae mucho daño a nivel cerebral, porque el ser humano es un individuo social por naturaleza, por construcción biológica. Así nos diseñó Dios. Así que es ir en contranatura
cuando los padres permitimos horas y horas y horas en el celular. No, estamos haciéndolo. Es como Marian Rojas lo comparó. 3 horas, por ejemplo, de videos muy agresivos es como consumir un quete de cocaína que alguien consume. O sea, es como, esto va a ser duro, pero es lo que se ha investigado. O sea, el padre está entregando el vicio en la mano de los hijos. Ahorita Dinamarca está prohibiendo el uso de su celular a menores de 16 años, Sí, porque eso es una ley, creo, ¿no? Ya sí, también ya se leí ha eso. dado la ley, porque Es ya es ley, excesivo, es ley. es ley, ¿ok? Mm. Yo no sé cuándo llegará acá, pero lo que sí es que nosotros tenemos que cuidar eso. Entonces, estas técnicas pueden ayudarte justamente a poder ayudarlo a enfocar. Y el último, que tómenle foto a ese reencuadre, porque esto funciona muy bien con los adolescentes también. Tómenle foto, cópialo, de verdad. Y si tienes hijos jóvenes, funciona también. Es dialogar, hacer el reencuadro, pues, reencuadre de lo que nos inquieta. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces los papás cometen el error, porque yo lo escucho. Yo conozco a los papás a veces de mis hijas y cuando vienen acá y esperan, ay, pero eso no debe sentir así. Yo me acuerdo muy bien, uno de sus amigos de mi hija estaba exponiendo y el niño se puso entró en crisis de ansiedad. Y entonces, en vez de que la mamá vaya y le diga, hijo, calma, vamos a practicar la respiración, le comenzó a gritar. Y entonces estamos hablando de un niño de sexto, en ese momento era sexto, o sea, delante de otras personas. ¿Cómo crees que se siente? Ah, yo no pude, yo tuve que acercarme, porque, o sea, ese es maltrato. Entonces, ¿qué es importante? Por ejemplo, con los adolescentes funciona bien preguntarle, ¿qué te preocupa? Si tú lo ves que está así, que está ansioso, ¿qué te preocupa? ¿A qué le tienes temor a algo, cariño? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo? Entonces, no, es que mañana tengo un examen. Ah, entonces hay un poco de miedo. No, que el profesor ha dicho que va a tomar la pregunta. Pero recuerda que el miedo es una emoción que ha salido porque obviamente estás preocupado porque son 10 preguntas que tienes que resolver y no son nada fáciles, ¿no? Y entras en el diálogo. Entras en el diálogo. Sí, pues, ¿cómo te puedo ayudar? A ver, sigamos. Entonces tú puedes ir grabándote estas preguntas, ir mejorándolo con razón a tu hijo. Muy bien. ¿Desde cuándo estás sintiendo ese miedo? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo empezó? Dependiendo, ¿no? La situación. Y la pregunta que siempre debe estar, siempre, 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 y utilizo siempre es, ¿qué es lo peor que te podría pasar? Esa pregunta es muy poderosa. ¿Qué es lo peor que te podría pasar? Ay, que se rían de mí. Ajá. Ujú, ahí hay un indicador. No está, el problema no es la ansiedad, el problema es que se van a reír de él, se pueden burlar. Ah, esa autoestima está bajita. ¿Qué es lo peor que podría pasar? No, es que me ponga cero. ¿Y cuál es el problema que te ponga cero? No es que soy menos inteligente. Ah, ahí el problema no es la ansiedad. Ahí el problema es que de repente estamos sobreexigiendo en las notas. Miren, siempre hay algo detrás de la ansiedad. Pero ¿qué es lo peor que te podría pasar? Hasta el final le va a decir, pues nada. ¿Qué pasaría si la gente se ríe de ti y no te recuerdas el poema? Que se ríen de ti. ¿Y cuál es el problema de que se ríen de ti? Nada, porque si tiene un lugar seguro que es su mamá o su papá, él va a decir, no, cuentas conmigo, cariño. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Esa pregunta también es poderosa. A ver, ¿qué podemos hacer? Entonces, lo que yo hago a veces es darle recursos a los chicos, a mis hijas también, saco mis ejercicios, me siento a su ladito, eso hago también, me pongo a hacer algo a su ladito para darle esa compañía. Yo estoy aquí, no hay problema. Si sacas veces, es una nota nomás. Eso no eres tú no eres las notas. Pero a veces sobreexigimos tanto nuestro tono de voz, ¿no? Que los hijos dicen, no, pucha, si yo no me saco buena nota, mi mamá, ¿qué me va a decir? Entonces,
Esas preguntas, hacer a los hijos, invita a reflexionar, a que ellos piensen, a que ellos puedan decir, a expresarse. Y es una de las cosas, mis estimados papás y mamás, desafíos que tenemos que hacer con nuestros hijos. Tenemos que dialogar, aprender a dialogar con ellos. ¿Ok? Pero hablar de escucha y de dialogar es otra clase maestra, porque es otro tema muy vasto también. ¿Hasta allí alguna pregunta para dar espacio a sus preguntas, alguna inquietud? Sí, Rebeca, ¿todo bien? Civil, ¿todo bien? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Miriam, Susan, María Victoria, Sí, José. Sí, disculpe que sea tan preguntón, pero Está bien, me gusta porque créeme, y perdón que te haya interrumpido, cuando nosotros preguntamos, ayuda a todos los demás. O sea, así que no se sientan ok, cohibidos, lance su pregunta. Sí, José Luis. es con respecto a la respuesta de Rebeca, que su hija dice a todo no sé. Ese no sé, ¿qué es? ¿Esconde algo? ¿Es una defensa? ¿Es un qué? ¿Cómo se debe entender? Rebeca, ¿en qué situaciones te dice no sé? Esa es una pregunta. Gracias por leer. Rebe. Eh, en todo, Elizabeth, en todo, cualquier cosa que Dame un pregunte, ejemplo puntual. este, ¿por qué haces eso? No sé. Ahí ¿Cómo te está. Mire, sientes? mire, mire No lo que ha sé. preguntado, ¿ah? Mira lo que ha preguntado. ¿Con qué inició Rebeca? ¿Cuál fue tu primera palabra, Rebeca? ¿Por qué haces eso? Ok. ¿O cómo te sientes? Imaginemos. Ok, mira, Rebeca, este es un gran aprendizaje para ti y para todos, ¿ah? Mire, es como, su hija no tendió su cama. Y entonces Rebeca le dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué tendría que darle una respuesta? ¿Quién sabe? Ni ella sabe por qué lo hizo. Está haciendo la pregunta inadecuada. Jamás se pregunta por qué. Perdón que sea tan directa, Rebe. Las conductas inadecuadas de nuestros hijos no lo hacen porque son malos, ojo, ¿ah? Nuestros hijos son buenos, en esencia son buenos. Pero muchas, ¿pero por qué llegaste tarde? ¿Pero por qué desobedeciste? ¿Por qué te fuiste con tus amigos en vez de venir a la casa? Es la pregunta inadecuada. Jamás preguntes un por qué. El por qué debe ser para explicar una razón. ¿Por qué soy mujer? Ah, porque bueno, tienes tu seno, ¿no? Tu vulva, etcétera, etcétera. Pero jamás inicies una conversación preguntando por qué. Quítalo de ahora en adelante el vocabulario. ¿Ok? Pero es Por- todo, Elizabeth, todo, es desesperante, o sea, todo, todo. Pero es tal vez todo. ¿No habrá habido alguna vez que habrá respondido cuando le has comprado algo que le guste? no voy a probar, pero la mayoría de todo es esa Ok. respuesta. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar? En vez de por qué, ¿ok? ¿Por qué haces esto? No preguntemos por qué, sino, supongamos tu hija se llama Ana. Ana, no me gusta cuando tú no cumples con lavar tus platos, los platos. Como tú no lo cumples, a partir de mañana la regla es, si tú no lo lavas, ¿ok? Esta va a ser la consecuencia. De frente, no le preguntes y tú aplicas la consecuencia. Y la clave está en que tienes que ser consistente, porque si tú le perdonas en un día, el adolescente es tan vivo, tan inteligente, que va a decir, ah, no, por unos días nomás mi mamá es el cantar, ¿ok? Entonces, no le preguntes. Con los adolescentes muchas veces hay que accionar. Si dejó el plato en la mesa, ¿y por qué no lo lleva? Porque sabe que tú lo haces. De verdad, yo se los digo. Yo me acuerdo que una vez me di cuenta que también lo terminaba haciendo. No, 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 consistencia. Cuando tú me respondes ya, y ya cuando estás en una situación en la calle, cuando mi hija, especialmente la menor, a veces me dice, no sé, y si supieras, ¿qué me dirías? Invéntame algo. Yo les digo así, ay mamá, pero no sé, pues invéntame. Pero eso es si yo quiero generar una conversación. Ahora, si es en cuanto a una orden, a reglas, rutinas que hay en casa, ¿por qué no te levantas temprano para ir al colegio? Pues no sabe, ¿no? Simplemente el adolescente quiere dormir 12 horas. Así de sencillo.
Si, no es la pregunta. De ahora en adelante te levantas a esta hora, pero para levantarte a esta hora tiene que dormir las 8 horas. Pero que esto, que el otro. No, ¿sabes qué? Yo voy a una entrevista de radio y el doctor dice, es un endocrinólogo que me entrevista y me dice, Joely, cuando mis hijos eran adolescentes, y yo no querían apagar celular. ¿Sabes qué hacía? Apagaba el internet, apagaba todo y me escondía el router en mi cama, me dice. No, me aseguraba, pues. Eran cuatro, me dice, jóvenes y adolescentes. Ah, no, dije. 9:30, ¿qué me importa? Y mis hijos me dicen, eres un troglodita, eres época de las cavernas. A mí no me importaba que me dijeran eso. La cosa que ahora, ya después uno ya se ha acostumbrado. Entonces, tú eres la autoridad. Nosotros somos la autoridad, no los hijos. Entonces, hay momentos donde no se explica, o sea, sí hay que explicarles en el sentido, mira, esto es porque somos una familia, somos un equipo, tú ayudamos, pero esa es la explicación. Y no preguntar, de ahora en adelante, esto es lo que vamos a hacer. Pero no hacer preguntas, ¿y por qué no te pones esa ropa? ¿Por qué? Y porque es la edad de responder, bien, sé, no sé, eso es propio de su edad. Entonces, no hagamos ese tipo de preguntas porque vamos a recibir esa respuesta. Y porque saben que ellos no lo saben. Recomendaciones para esta edad, que hagan deporte, y si no pueden deporte, puede ser un instrumento también, pero estas dos, y es dormir bien. Estas tres, ok, es muy fundamental, cualquiera de estas, que hagan alguna actividad que fuera del colegio, porque yo sé que en el colegio dejan muchas tareas a veces, pero necesitan hacer deporte los chicos, necesitan algo de defensa personal, aprender si es posible, o música, pero que estén haciendo algo. Yo les voy a dejar el QR acá mientras van buscando otra pregunta. Síganme en mis redes sociales porque, por ejemplo, mañana tenemos una entrevista con un papá que no tiene esposa y afrontó la crianza de su hija. Luego tenemos mucho contenido de valor en las redes sociales, así que ahí está el QR, ustedes lo pueden escanear y con libertad pueden seguir y compartir. Yo sé que hay algunos, José Luis ya lo tiene. Y quiero invitarles, amigos, para el Café con Padres. Voy a hacer otra vez, he retomado lo del Café con Padres, varias personas me están pidiendo. Y el Café con Padres es una vez al mes, cada 2 meses, que lo voy a volver a retomar, ya de 2 horas vía Zoom. Ahí ustedes me pueden escribir, pero justamente conversando con alguien, con mi socio, quiero darles una promoción a ustedes, en particular a los que han participado, a ustedes. Yo sé que varios de ustedes a veces no preguntan, porque a veces hay temor, y sé que tal vez algunos que pueden estar pasando situaciones un poco complicadas. Entonces yo decidí una hora antes que los que se inscriben hasta el día lunes en el Café Compadres, porque tiene una inversión de 50 soles, una inversión simbólica de 50 soles. Adicionalmente, le voy a dar una sesión gratis de 30 minutos exclusivamente en pauta de crianza. Y eso, créeme, que esas sesiones no es 50 soles, ¿ok? Entonces, eso va a ser solamente como un plus porque realmente quiero agregarles valor, porque están separando su viernes, una hora, quieren mejorar su relación, de repente no tienen toda la economía, pero si cancelan hasta el día lunes el café compadre que cuesta 50 soles, agendan conmigo una sesión vía Zoom en una pregunta puntual y yo les doy una asesoría terapéutica en algo que ustedes están enfrentando. Entonces, de verdad, yo les animo a aprovechar esta promoción porque sé que les va a ayudar y agregar valor. Así que Dios puso eso en mi corazón el día de hoy y lo quiero compartir exclusivamente para la gente de clase que se ha dado su tiempo en la clase maestra. Entonces ahí tienen mi teléfono, me escriben y ahí coordinamos, ¿ok? Así que solamente hasta el lunes porque tener estas sesiones es agotador, entonces por eso solamente he dado hasta el día lunes, ¿ok? Para terminar, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran saber? ¿Todo claro? ¿Qué se llevan de este tiempo? ¿Qué se llevan? A ver si alguien me puede decir qué se lleva de esta hora que hemos compartido. Bueno, Elizabeth, primero darte las gracias por siempre darnos tus consejos, tu profesionalismo
el 15%. Bueno, yo me llevo importantísimo de la respiración. Yo aplico la respiración para todo, pero en Qué este bueno. caso, pues muy importante esos tips que nos diste de la manito, del cuadrado, de la Mm. estrella. Y Estrella. eso de las preguntas me parece genial, porque a veces me provoca arrancarme la cabeza porque todo es no sé, no sé, no. Claro. Gracias, Elizabeth, y me voy a inscribir en ese café con padres ahorita mismo. Sí, me escribes para poder hacer la reserva. Sí, ¿Alguien ahorita. más desea compartir qué se lleva de esta reunión? Sí, José. Yo, Elizabeth, Sí, claro. algo para todos. O sea, a ver, cuando hablabas de las mamás que no trabajan, ¿te acuerdas que tu esposo fue a la Sí, sí, reunión? sí, sí. Mi madre no trabajaba, pero éramos cinco Wow, hombres. Yo era el mayor, o sea, sí, wow. tenía Ese chamba, es tenía trabajo. chamba. Ahora yo me pregunto, y las veo a ustedes, señoras, están acá por algo, tienen dificultades, como Rebeca, por ejemplo. Pero yo me pongo a pensar, éramos cinco, y en dos grupos, en dos etapas, tres, después de 8 años, dos. Y ahí cada mamá desarrolla su técnica. No había una Elizabeth Clavo en esa época, no conocía No ninguna, había. mi vieja, y no sé si existían, y por ahí no había internet, no No. había publicidad en el comercio, en la prensa, los diarios que había. Entonces yo me acuerdo de cierta manera que, bueno, era lo que me tocó a mí, a mis hermanos, Ujú, ujú, el San Martincito, ¿no? O la correa de varias puntas, claro. esa Sí, vaina claro, así existía. nos tocó. Ya, ya. Miriam se ríe, pues se acuerda, porque esa vaina existe. La casa de mi abuela estaba colgado ahí. Sí. Estaba, pero ahí estaban, se saludaban, ¿no? Hola, general, la gente pasaba. Entonces, creo que cada uno va a encontrar cada una va a encontrar su forma para cada situación, ¿no? No hay una regla general, definitivamente. Esa es mi opinión, mi aporte Sí. masculino a este grupo femenino. Ya está, no hay más. Bueno, qué bueno, José Luis. Por eso es que el psicólogo de este libro habla de que hemos caído en la sobreprotección. Y yo no digo que tenemos que pegar, aunque en verdad yo no he golpeado a mis hijas, no he tenido necesidad. Sin embargo, sí soy autoridad. Las reglas son las reglas y se cumplen. Tengo que reconocer que yo he sido menos consistente. Ojo, aquí mi esposo ha sido más consistente y he tenido que aprender yo en el proceso. Sin embargo, hay mucha sobreprotección. Los padres no están poniendo límites, no están poniendo reglas. Yo tengo en consulta padres que vienen y me dicen, este, ¿cómo le digo a mi hijo que no se quede su enamorada a dormir, 18 años? Ok, todos los días se está quedando en la universidad y pareciera en mi caso un hotel, a veces también viene ya bien ebrio, psicóloga, y esto está, ¿y desde cuándo está así? Desde los 17 años. Ya, huevón, ¿para qué lo dejas? ¿Ok? O sea, oye, ¿tu casa es un hotel? O sea, hay falta reglas. Hay falta reglas, señores. Entonces, la autoridad, aquí no hay democracia con las familias. ¿Ok? Yo sé que en un momento la psicología no crea democracia. No, 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 no. Los padres son autoridad, que no significa que trabajemos en equipo. No, esa es otra cosa. Mis hijas conocen las reglas, trabajamos en equipo. Pero yo soy la autoridad. Yo no soy su pinky, yo no soy su amiga. Pero eso tiene sus amigos. Yo soy la autoridad, soy la mamá, quien pongo la pauta. Yo soy el papá que marco la pauta. Eso es lo que se ha perdido en esta generación. Por eso es la generación de abandono. Sí, Claudita, te escucho y luego Ah, Soy Paola. Hola, Elisa, yo soy Paola. Es, Paola, ¿por qué he tenido que haber dicho acá? no ¿Verdad? sé, yo estaba escuchando atentamente lo que está hablando en esta hora, la verdad, bastante interesante. Este, y yo creo que es algo muy importante lo que tú acabas de decir. Creo que algunos padres actualmente tratan de ser amigos de los hijos y se olvidan de los límites. Así es. ¿No? Entonces, yo creo que mucho del tema también pasa es eso, que están ahora a un nivel poco horizontal. Exacto. Entonces, el tema de límites, el no tener miedo a marcarle el Exacto. límite al Exacto. hijo, ¿no? Así es. Entonces, incluso en realidad los límites no solo van con la relación con el hijo, en realidad en todas las Exacto. relaciones, ¿no? O Exactamente. sea, inclusive en trabajo, en la Así pareja, es. Así es. en la familia, o sea, uno tiene límites con la pareja, con Así los es. hijos, Así es. con todos, pero ¿qué pasa actualmente? Las personas a veces tenemos miedo, quizás por abandono, por alguna Sí. herida Sí. anterior o algo,
a marcar límite. Sí, Entonces, hay mucha gente temerosa a no poner límite porque, ay, no se vaya a molestar, ay, exacto. no me vaya a dejar, Me voy ahí. Así ay, no es. se vaya a ir, ¿no? Sí, Y yo creo que es un aprendizaje, ¿no? El sí, poner el límite, sí, pero sí, es importante tanto nosotros, bueno, los padres poner límite sí, y también ellos aprender a poner límites con así es. su generación, porque Así si es. no, cuando crezcan tampoco van a poder saber lo que es eso. Exactamente. Si el padre no pone límites, el hijo no va a poder poner límites con los amigos. Así de sencillo. Es por eso que se va a Ujú. dejar envolver por la presión del grupo. Si ya de por sí la presión del grupo es fuerte, y si tú no sabes poner límites, ¿ok? Esto no va a funcionar. Y los límites hay que trabajar. Bueno, hay diferentes causas. Como tú decías, Pau, puede ser por heridas de la infancia nuestras, por un tema de abandono, sentimiento de culpa. Padres separados, por ejemplo, tienen mucha culpa. No, como no me ve. Hay muchas cosas ahí detrás, pero sí que los límites funcionan, funcionan y es una buena ayuda. Miriam, contigo terminamos. Sí, sí, Eli, gracias, muy interesante los alcances y de verdad que uno como está enfrascado en lo que es el trabajo, a veces Sí. deja, ¿no? Deja a los hijos, y bueno, y estoy muy, muy interesada en lo del café de padres. Gracias por el alcance, ¿no? La diferencia entre lo que es ansiedad, estrés, o sea que va siendo gradual, el Sí, niño pasa es de así. estar estresado a ser ansioso y Sí, nosotros no, bueno, yo no me he dado cuenta ahora que tú me has dado las pautas y me has dicho esto es así y así, ya, entonces ya sé en qué exacto. nivel está, ya ¿Estás sé en en qué qué nivel? nivel está y cómo, claro, y cómo poder ayudar. De verdad, El café con gracias. padres, Miriam, o sea, lo Ujú. que va a tratar es darle ya full herramientas y algunas técnicas más productivas y estrategias para, primero, para ustedes como papás, ¿ok? Y luego cómo eso puedan replicar con sus hijos. En eso va a consistir. Si es cierto, vamos a hablar de ansiedad, de estrés, pero vamos a ver otro tipo de técnicas poderosas que funcionan, que pueden ayudarles mucho. Ver escalas, ¿no? Mira, esto estás aquí, ¿cómo te hago aquí? Y ustedes van a responder, o sea, de sus propias experiencias, van a decir, esta es mi situación. A ver, y todo vamos a resolverlo con una técnica, ¿no? No, a mí me pasa esto. Entonces, porque esa clase sí no es grabada. Esa clase solamente es un taller exclusivo para las personas que cancelan. Así que, bueno, ahí tienen mi número. Vamos a tomar la foto final. Así que si pueden activar su cámara para que puedan sonreír. Una, dos, tres para subir a las redes, ¿ok? O a darle a Azucena acá, que me pide siempre mis fotos. Y nada, que Dios les bendiga, que Dios los guarde y nos vemos en el café, compadres, pasen la voz. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias, Chao, chao, nos gracias. vemos. Chao.